Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar los datos actualizados del día de hoy. Los primeros datos que les vamos a presentar es la totalidad de residentes de la Ciudad de Buenos Aires sobre los casos totales. Al día de hoy, al día de anoche, que fue el último corte, hay 2.179 personas que hemos confirmado la enfermedad. 102 personas han fallecido y la tasa de letalidad de todos los residentes de la ciudad que han tenido la enfermedad es de 4,68%. Cuando uno mira el grupo de personas que se atienden en la ciudad, se internan en la ciudad, pero en realidad no viven en nuestra jurisdicción, hemos atendido 522 personas de otras jurisdicciones, de los cuales han fallecido 21, con una tasa de letalidad de 4,02%. Aquí tienen la curva de los casos diarios, día por día la cantidad de casos confirmados y por debajo la curva de los fallecidos por día en un color más amarillo. Siempre les recuerdo que la raya esa celeste que está en los últimos 3 días tiene que ver con que todavía el día de hoy y mañana pueden confirmarse casos que hayan empezado su enfermedad en estos días que han pasado, con lo cual no son días que están terminados definitivamente. Pero sí, por supuesto que ustedes pueden ver allí que ha habido en los últimos 6-7 días un aumento de casos que tiene mucho que ver, como después vamos a ver, con la búsqueda activa, el aumento de testeos que estamos haciendo en algunos barrios de la ciudad. Aquí lo que pueden ver ustedes es la cantidad de personas confirmadas que hemos tenido, de las personas residentes de la ciudad con la enfermedad, década por década. Para que tengan una idea, las 2 primeras décadas de hasta los 9 años, hasta los 19 años, hasta los 29, cada una de las barras es una década de la edad de las personas que han tenido la enfermedad. Como bien pueden ver ustedes allí, prácticamente el 65% de las personas que han tenido la enfermedad tienen entre 20 y 60 años, que es el subgrupo de la sociedad que más se enferma, pero al mismo tiempo, si ustedes ven en mayores la curva verde que está debajo, con los números que tiene ahí, que es lo que se llama la tasa de letalidad por grupo etario, ustedes van a poder ver allí que la letalidad a los de 60 a 70 años es de 8%, la letalidad en personas que se enferman, que tienen entre 70 y 80 años, es del 17% y arriba de 80 años es del 27%. Es decir, en ese subgrupo, sobre todo mayores de 70 y 80, es donde se concentra buena parte de las personas que han sufrido severamente o han fallecido por la enfermedad. Tanto es así que si uno toma solamente los fallecidos, el 87% de ellos tienen más de 60 años. Por eso insistimos tanto nosotros en este subgrupo de la población y les pedimos sistemáticamente e insistimos permanentemente que se queden en sus casas, que salgan lo menos que puedan. Tenemos un conjunto de voluntarios enormes dispuestos a ayudarlos, pidan ayuda a los familiares, a los amigos, a los vecinos, al gobierno de la ciudad. Hay un gobierno dispuesto a ayudarlos para que salgan lo menos posible y que tengan toda la colaboración de la sociedad para evitar salir a la comunidad y por lo tanto exponerse a contagiarse. Aquí lo que tienen ustedes es la tasa cada 100.000 habitantes de la ciudad, de cada una de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden ver que la comuna 1 y luego toda la zona norte de la ciudad tienen tasas relativamente altas, sobre todo la comuna 1 que la tienen las más altas de todas, y luego en la comuna 3 también, y la comuna 7 que tiene que ver con una cantidad importante de geriátricos que hemos tenido en esa comuna y además, por supuesto, los casos del barrio 1114. Aquí lo que pueden ver es cómo evoluciona el plan de vacunación. Insistimos muchísimo, es muy importante que este año se vacunen todas las personas que tienen que vacunarse, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas acompañantes, embarazadas, niños hasta 2 años. Es muy importante que se vacunen todos. Es el año para evitar, además del coronavirus, tener otras enfermedades virales de la vía aérea y para eso hemos dispuesto 82 postas de vacunación que son bien descentralizadas, tan cerca de todos los barrios para que la gente no tenga que tomar un transporte público, no tenga que viajar demasiado o no tengan que ir al hospital, que es donde no queremos que vayan justamente las personas sanas. Hemos acercado la vacunación a las escuelas, en los barrios, en los centros deportivos, recreativos de cada barrio, en la página de la ciudad y ahí está el sitio, pueden consultar cuál es el centro más cercano. Por favor, acérquense allí. Seguimos vacunando todos los días. Todavía tenemos 2 semanas más de campaña de vacunación. Hemos llegado a vacunar 200.000 personas, que es un récord histórico de la Ciudad de Buenos Aires, pero queremos completar la vacunación de todas las personas que así lo requieran. El horario de atención es de 0 a 15 horas.
Por otro lado, hemos instalado ya 20 unidades febriles, nos falta inaugurar la última, la 21, que es la que está en la calle Bransen, entre el Borda y el Moyano, que va a ser inaugurada el día de mañana. Las unidades de febriles son los lugares donde nosotros vamos a atender a todas las personas que tengan síntomas relacionados a esta enfermedad. Por supuesto que además facilitamos el traslado desde los barrios más vulnerables hasta las unidades de febriles que están en los hospitales generales de agudos, para que la gente no tenga que tomar transporte público y pueda ir fácilmente. Así que tenemos 20 sitios donde vamos a buscar y llevamos con transporte a las personas que tengan síntomas. Y 20 unidades de febriles con la de mañana del Borda Moyano 21 en el sitio de la ciudad, y ahí está el sitio escrito. Ustedes pueden buscar cuál es la unidad febril más cercana. Por favor, cualquier síntoma, cualquier duda, acérquense a las unidades de febriles, que allí los vamos a atender. Si hace falta los vamos a hisopar y vamos a definir la situación que tiene el cuadro clínico. Hasta el día de hoy, hasta anoche a última hora, hemos confirmado 681 casos de la enfermedad en los barrios vulnerables de la ciudad. Hemos dado 85 altas institucionales de las personas que han tenido, de estas 685, han fallecido 8 y la tasa de letalidad es de 1.16. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros lo que hacemos en cada uno de los barrios tenemos una política activa muy intensa, básicamente coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene que ver con la garantía alimentaria de las personas más necesitadas, la limpieza e higiene del espacio público en los barrios y también elementos de higiene para las casas, los sitios de resguardo que el Ministerio ha desarrollado con los curas villeros y con las organizaciones barriales para que la gente más vulnerable pueda estar durante estas semanas fuera de un contexto habitacional muy amuchado con mucha gente, que pueda estar con más cuidado. Para ello, en cada uno de los barrios hay algunos dispositivos donde la gente puede ir y pasar varias semanas allí, cerca de su barrio, cerca de su cultura, cuidado, con gente de la comunidad. Y luego, por supuesto, la política sanitaria. Allí hemos intensificado mucho en todos los barrios lo que es la comunicación, el diálogo con la comunidad, la capacitación sobre los síntomas, la forma de cuidarse, el uso del tapabocas, el distanciamiento en ámbitos difíciles de distanciar, los ESACAS en recorridas permanentes por los barrios y por supuesto que hemos puesto los traslados y las unidades febriles para atenderlos rápidamente, pero en aquellos barrios donde la cantidad de enfermos, aparece una cantidad de enfermos que indica que el barrio está teniendo contagiosidad local, inmediatamente instalamos con la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y toda la colaboración de diferentes áreas del gobierno de la ciudad, estas búsquedas activas de sospechosos, que lo que hacemos es vamos en conjunto entre ambos ministerios de salud, con el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Inclusión Social y diferentes grupos del gobierno de la ciudad y gente que colabora con esta política y sobre todo coordinando siempre con las organizaciones barriales, con los curas villeros, hacemos una búsqueda activa de todas las personas sospechosas o que han tenido contacto con las personas que han tenido la enfermedad y cuando identificamos personas con síntomas, los hisopamos, los llevamos a las unidades de febriles y los atendemos. Ese operativo lo hemos hecho ya en la 31, llevamos ya 8 días haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo todos los días mientras sea necesario y lo hemos iniciado ayer en el barrio 31. En dicho barrio comenzamos ayer el operativo y hemos identificado en el barrio, aquí tengo los números, hemos visitado 83 hogares, 70 personas fueron evaluadas de esos hogares, 10 personas fueron testeadas ayer en el barrio 1114 y 8 personas se confirmaron como positivas. Y por último, le voy a pedir a la doctora Paula Zingoni, que está a cargo de la política de geriátricos, que nos comente las últimas diapositivas. Buenos días a todos. Bueno, comentarles que al corte que se hizo ayer por la noche tenemos 17 instituciones geriátricas de un total de 483 que han presentado casos positivos para COVID-19, 153 casos confirmados y 32 fallecidos. Como pueden ver, la curva similar a la curva de toda la ciudad presenta en color fucsia los casos positivos. Los picos corresponden a la presentación de algunas instituciones donde la diseminación del virus
fue más importante y en los últimos días hemos tenido una curva que representa una menor aparición de casos, más controlados. Abajo, en color anaranjado, pueden ver la curva de mortalidad que corresponde a los casos que se fueron presentando. Aclarar lo mismo que decía el ministro, que la línea celeste muestra el corte de que pueden aparecer casos en estos días que se hayan presentado como casos sospechosos en días previos. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle al ministro Quirós y también a Gabriel Batistela sobre cómo es el operativo en la Villa 31 y en la 1114. A ver si estamos en lo correcto. Hasta el momento era, de alguna manera, bajo demanda de la población de estos dos barrios sobre algún síntoma, pero a partir del día de ayer se comenzó a hacer una visita a todas las casas de estos barrios de forma aleatoria. Y también lo que le quería preguntar a Gabriel Batistela es cuál es la receptividad en el barrio, siempre esto teniendo en cuenta que muchas veces, desde la policía o mismo desde personal del SAMES, en algunos casos puntuales y en algunos sectores de la villa se habla de la dificultad muchas veces de poder operar porque no los dejan entrar. Por ejemplo, ¿hay alguien que se niegue a que entren en algún lugar? La primera parte de la pregunta te la contesto yo y después le paso a Gabriel la palabra. Nosotros lo que hacemos es identificamos todas las personas que han tenido la enfermedad y viven en el barrio. Tenemos la investigación epidemiológica. En cada enfermo que tiene la enfermedad se le hace una investigación sobre todos los contactos estrechos que ha tenido en los últimos días y con quiénes ha estado, en dónde ha estado, con quién ha compartido, con quién convive. Y hacemos lo que se llama la lista de personas en seguimiento por contacto estrecho. Sobre toda esa lista de personas en seguimiento de contacto estrecho, que es muy importante porque cada enfermo puede tener 10, 20 contactos estrechos, nosotros los seguimos todos los días por teléfono, llamándolos 2 veces por día para ver cómo están, qué necesitan, que no salgan de su casa, que cumplan con la normativa del aislamiento. En particular, en estos barrios, cuando el número de casos aumenta, lo que hacemos es hacer una visita presencial de los contactos estrechos, de esta lista que te estoy contando, que por supuesto que es la lista que más probablemente esté enferma dentro del barrio, porque es la que ha estado en contacto con los enfermos. Entonces lo que hacemos es visitamos casa por casa a todos los contactos estrechos que están en la villa y consultamos sobre los síntomas. Y claro, digamos, a las personas que identificamos que tienen algún síntoma y repreguntamos permanentemente por síntomas sutiles, porque a veces en la repregunta aparece el síntoma o el reconocimiento de un síntoma que es muy sutil. Entonces, sobre todas las personas que identificamos algún síntoma, las llevamos digamos, al sitio de testeo y hacemos el hisopado. Por eso es que la tasa de positivos de los hisopados es muy alta, porque estamos buscando gente que potencialmente puede estar enferma y que tiene los síntomas compatibles para estar enferma. Hay que tener mucho cuidado con creer que esa tasa de positivos que reportamos, que al día de hoy en la 31 ha sido del 50%, tiene que ver con que el 50% está enfermo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que los contactos estrechos que tienen síntomas, que es un pequeño grupo de los contactos estrechos, efectivamente la mitad de ellos finalmente tenían la enfermedad. En relación a cómo nos reciben, uno tiene que partir de un inicio que habíamos empezado en el barrio 31 con una población muy asustada, muy temerosa, cuando empiezan a replicarse los casos. Entonces la única manera de vencer eso y de llegar a todas las casas es trabajar con las organizaciones locales que nos permiten llegar a todos esos domicilios. También todo el trabajo con organizaciones barriales y con las iglesias, que son los que nos dan la llavecita. Pero sigue habiendo temor y en muchos domicilios con un llamado telefónico podemos llegar a entrar, pero hay que manejarlo con mucho cuidado porque todas las personas que pueden llegar a estigmatizarse, entonces hay que trabajarlo con mucha delicadeza, pero la mayoría de las veces tenemos buena recepción. ¿Cómo les va? Buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Doctor Quirós, le quisiera hacer una pregunta y si tiene explicación. ¿Por qué en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica, hay mayor cantidad de infectados, de gente enferma, pero en la Villa 1, 11, 14 son más la cantidad de vecinos que han fallecido
por el COVID-19. Le pregunto esto por lo que decían recién de las entrevistas, las charlas que pueden tener con los vecinos, y tiene que ver por el trabajo que desempeñan, más allá de las condiciones en las que viven. Y por otro lado, doctor, le quería preguntar qué debiera pasar en los porteños y en las porteñas si a partir de ahora, con este reinicio de ciertas actividades, no se cumple con lo esperado y se da marcha atrás. ¿Qué es lo que esperan ustedes que den en positiva la respuesta de los porteños a partir de hoy? Bueno, gracias. Del tema de fallecidos hay que tener mucho cuidado con hacer interpretaciones con pequeña cantidad de casos, con lo cual no me gustaría generalizar. Sí te diría, completando lo que estaba diciendo Gabriel hace un ratito, es que se necesita crear un ámbito de confianza entre las personas que viven en el barrio y las personas que vamos del ministerio para dialogar y construir un seguimiento de los enfermos o las personas que puedan tener síntomas, porque la gente efectivamente está asustada, está preocupada. Hay cierto nivel de estigmatización también en toda la ciudad, pero también particularmente en estos barrios. Entonces hay que ser muy, como decía Gabriela, hay que tener mucho cuidado en dar los ambientes de cuidado, donde la gente se sienta que la vamos a cuidar y no estamos haciendo otra cosa. Eso, por supuesto, las organizaciones, los curas nos ayudan muchísimo porque tienen mucha vincularidad, pero nosotros tenemos que construir esa vincularidad también para poder trabajar en cada uno de los barrios. Vincularidad que también tienen los centros de salud locales, pero no siempre una organización de ministerio de esta envergadura cuando estamos en el barrio. Digo eso porque es probable que en la 31 hemos construido esa confianza ya con muchos días de andar. En el barrio 1114 todavía esa confianza hay que construirla. Es probable que los próximos días podamos tener un diálogo más fraterno, más vinculado con la comunidad y tengamos un poco más de casos de lo que estamos reportando en estos días. Y de tu segunda pregunta, nosotros le hemos hablado con mucha franqueza y claridad a la sociedad. El jefe de gobierno lo ha hecho muy claro desde el día que estuvimos aquí en la conferencia de prensa. La ciudad de Buenos Aires tiene un aumento lento y progresivo de los casos. Ha tenido una actividad muy particular en la Villa 31 y hemos tenido algunos casos en algunos geriátricos e incluso en algún parador. Es decir, que hemos tenido algunas áreas de aumento significativo, pero muy focalizado. La ciudad en general viene aumentando, pero no tan llamativamente. Y por eso hemos tomado la decisión de mantener severamente la cuarentena como veníamos, pero liberar algunas pequeñas o algunas actividades comerciales barriales que no signifiquen movilidad importante en la ciudad. Si la ciudadanía nos acompaña con lo que le estamos pidiendo e indicando como protocolos de manejo y actividades que se pueden hacer o no, podremos sostener estas actividades, incluso si las cosas van bien, podríamos pensar en abrir alguna otra. Si la ciudadanía no nos acompaña, no cumple con la normativa, hay demasiada gente de manera insegura en el espacio público o la curva tiene una evolución más acelerada que en algún momento de las próximas semanas lo va a tener, entonces nosotros rápidamente vamos a desandar las medidas porque es lo que corresponde. Sabemos que nosotros tenemos por delante el pico de los casos. Sabemos que es diferente a lo que le pasa a Europa, que tiene por detrás el pico de los casos. Si bien vemos en todos los países europeos que van tomando algunas medidas, nuestras medidas están con el pico de casos por delante, por lo cual hay que decirlo con claridad y advertir que en el momento en que ese pico de casos empiece a aumentar, nosotros vamos a tener que desandar las medidas y tenemos que estar preparados, la ciudadanía y los que tomamos decisiones, para ir acompañando semana a semana la evolución de esta pandemia. Buen día, ministro, y a los profesionales. Matías Panza para Multivisión Federal. Consultarle en este sentido, hablaba del pico, de estos aumentos que ha venido teniendo la ciudad en estos últimos días. En un principio se hablaba para mediados de junio, ya estamos ahora en mediados de mayo. ¿Cuándo esperan que sea este pico en la ciudad y en general, sobre todo en estos barrios en particular? Sí, hay que tener mucho cuidado de no confundir lo que dice Nación, que Nación describe la mirada nacional de todo el territorio, con lo que comunicamos cada una de las jurisdicciones. Nosotros siempre dijimos que para fin de mayo, primeros días de junio, estamos esperando el aumento significativo de los casos y creemos que ese va a ser el periodo. Por supuesto que son estimaciones estadísticas, epidemiológicas y que tienen cierto margen de variabilidad, es decir, que no es que podemos decir el día de la semana que va a empezar, pero sabemos que por delante, en 3, 4 semanas, nosotros vamos a tener un aumento de casos. Lo que estamos trabajando severamente y le pedimos a la comunidad que nos acompañe es para que ese aumento sea lo más pequeño posible y por lo tanto que nuestra sociedad sufra lo menos que podamos. Ministro,
Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Siguiendo con la pregunta del colega, ante esta curva ascendente de casos en 3 a 4 semanas, esa estimación que usted dice, ¿da cuenta de una determinada cantidad de casos positivos? Le pregunto este tema debido a lo que uno observa en otros lados del mundo, que esa curva, al menos en Europa, fue preocupante. Ahora, el gobierno insiste de que esta curva ascendente de casos será en base a los criterios y a la realidad argentina, o efectivamente puede haber un pico preocupante de casos. Sé que esto depende mucho de la sociedad, pero aún así, ¿cuál es la perspectiva? Y por otro, distintas provincias en otra situación quizás que la capital federal permiten ciertas actividades vinculadas, por ejemplo, al running o fundamentalmente actividades deportivas individuales. ¿Hay un proyecto que existe en la Ciudad de Buenos Aires para esto? Gracias. Sí, nosotros, de acuerdo a los casos, digamos, las proyecciones de las curvas se hacen en base a la cantidad de casos que viene teniendo cada jurisdicción y la estimación estadística de cómo va a evolucionar esos casos. Nosotros esperamos que la curva de la Ciudad de Buenos Aires sea una curva que, digamos, que pueda ser atendida de manera apropiada. Eso es lo que esperamos que ocurra, y para que eso ocurra necesitamos sostener el cumplimiento estricto de la cuarentena, y necesitamos que todas las personas que han sido liberadas para tener alguna actividad comercial cumplan estrictamente los protocolos que nosotros estamos indicando. Que el transporte público se use solamente para las actividades esenciales, y que la gente en el fin de semana, cuando salga a hacer la caminata de paseo que hemos autorizado según el número de documentos, sábado o domingo, 1 hora por fin de semana, lo cumpla estrictamente y no se organicen cuestiones en el espacio público que pueda aumentar la contagiosidad. Si todo eso ocurre, esperamos que la curva sea relativamente contenida y que la podamos atender adecuadamente bien. Por supuesto que vamos a tener dolor, por supuesto que vamos a tener enfermos, por supuesto que vamos a tener fallecidos, vamos a tener actividades en las 5 áreas que nosotros hemos descrito con tanta frecuencia, que seguramente tendremos que cuidar mucho al equipo de salud, tendremos que cuidar mucho a los adultos mayores, a los geriátricos, a los barrios más vulnerables y a las personas en situación de calle dentro de los paradores. Esos son los 5 subgrupos que más expuestos están y a los que más tenemos que cuidar y más políticas públicas tenemos que definir. Sabemos que va a ocurrir, pero si esto, como te decía, todo el mundo cumple apropiadamente bien, seguramente va a ser menos doloroso para todos nosotros. Y la otra pregunta es, nosotros consideramos que una cosa es el conglomerado urbano de la cantidad de millones de personas que viven entre la ciudad y el conurbano bonaerense, y otra cosa muy diferente son el resto de las ciudades y pueblos, sobre todo las menores de 500.000 habitantes. Entonces, una cosa es dejar una actividad deportiva en un lugar donde viven 40.000, 50.000 o 60.000 personas, que la posibilidad de cruces físicos son muy bajas, y otra cosa muy diferente es la Ciudad de Buenos Aires, donde la actividad deportiva en este momento no ha sido permitida, porque sería correr un riesgo que sería demasiado o mucho más alto de lo que estamos corriendo con las actividades que ya liberamos. No.